A continuación, nuestra siguiente conferencia. Desde Colombia, la doctora Adriana Díaz presenta el tema ¿Cómo saber si mi hijo tiene AIJ? Únete a la conversación con la etiqueta Caminemos Juntos. Hablar somos todos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, pero principalmente a los organizadores por permitirme el día de hoy dirigirme a ustedes para hablar de este tema tan importante como es la artritis idiopática juvenil. ¿Qué es la artritis idiopática juvenil? La artritis es la enfermedad reumatológica más prevalente en la edad pediátrica, pero además es la quinta enfermedad crónica más prevalente en la infancia. Como lo decía, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, pero permite tener un adecuado control de los síntomas y los signos, lo cual no quiere decir que el paciente va a estar enfermo todo el tiempo de artritis juvenil. Podemos entrar en un momento en remisión, que es como que esa enfermedad queda dormida y el niño puede tener su desarrollo y sus actividades normales. No se hereda, y es importante saber esto, aunque hay un pequeño grupo de pacientes o grupo poblacional que puede tener algunas características genéticas importantes, es también importante saber que no se hereda como heredamos el color de los ojos, por ejemplo, pero sí se puede controlar. Se produce porque hay un paciente o un ser que en ese momento es susceptible de tener una enfermedad inflamatoria. Y hay un desequilibrio entre todo lo que son esas sustancias que producen inflamación y las sustancias que lo controlan. Y se va a perpetuar esa manifestación de inflamación, teniendo su principal manifestación en las articulaciones. Y digo principal porque no es el único órgano comprometido y ahora lo vamos a ver pues a lo largo de nuestra charla. La artritis idiopática juvenil es un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracteriza porque tienen inflamación articular, pero además tienen otros síntomas, como por ejemplo dolor. Cuando yo hablo de artritis, y hay que hacer la diferenciación entre lo que es artritis y lo que es artralgia, que es el dolor, la artritis tiene el dolor, tiene aumento de volumen de la articulación, tiene además limitación para la función y tiene calor local. El dolor, al contrario, es un dolor que se produce, que es de características inflamatorias, entonces empeora con el reposo, va a mejorar con la actividad física, pero además tiene algo que es muy característico del dolor inflamatorio y es que tiene rigidez matinal. Esa rigidez es la sensación de impotencia funcional, o sea, el paciente no puede empezar a hacer una actividad física porque el dolor se lo impide y esa rigidez se va a presentar después de episodios prolongados de reposo. Generalmente se presenta en las mañanas porque obviamente un niño puede dormir 10 o 12 horas, entonces cuando se levanta en la mañana va a tener un poco de resistencia para el movimiento, pero esa resistencia va a ir mejorando a medida que pasa el tiempo. Es lo mismo que se presenta cuando dura una hora en su transporte escolar para llegar del colegio a la casa en la tarde o cuando en los niños pequeños hacen siesta también en horas de la tarde. Entonces no es que solamente se presente en la mañana, sino que el periodo más largo de reposo es en la noche. También es importante saber que ese dolor no debe ser localizado y que nunca se va a presentar en los huesos porque son una señal de alerta. Tiene otras manifestaciones, como por ejemplo la artritis de inicio sistémico puede acompañarse de fiebre, es una fiebre que se presenta en picos, o sea, hace un pico al día más o menos, es una fiebre prolongada, va a durar más de 2 semanas y característicamente el niño con la fiebre hace un brote, ese brote generalmente es en el tronco y cuando nosotros lo examinamos va a tener también crecimiento de órganos internos como del hígado, del vaso, de los ganglios que se los podemos preparar en el cuello, en las axilas o en la región inguinal. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño que nos llega porque tiene dolor de esas características, que es inflamatorio, que además vemos que tiene inflamación articular, entonces yo lo examino y tiene artritis, entonces tiene inflamación, tiene aumento del volumen, tiene calor local, tiene limitación y tiene dolor, ese niño debe
cumplir como unas características para que nosotros como médicos podamos hacer el diagnóstico de artritis juvenil, y es que la artritis sea una artritis crónica, o sea, una artritis que haya durado más de 6 semanas en un paciente, obvio pediátrico, menor de 16 años, y en el cual yo haya excluido otras causas de artritis, porque hay muchas enfermedades en pediatría que pueden presentarse con inflamación de las articulaciones y no todas son artritis juveniles. Entonces, cuando yo ya tengo estas características, yo puedo decir, este paciente puede tener una artritis juvenil. Entonces, ¿cómo la voy a clasificar? Voy a mirar si el paciente tiene, según el número de articulaciones comprometidas, si tiene 4 o menos articulaciones, va a ser una oligoarticular, que además es de las que más se presenta con compromiso ocular. Se presenta más en niñas, compromete articulaciones grandes como rodillas, tobillos, muñecas, es digamos que las más frecuentes. Podemos encontrar la poliarticular, que es la que va a tener compromiso de 5 articulaciones o más. Esta sí puede comprometer articulaciones grandes o pequeñas. También es más frecuente en las niñas. Puede comprometer articulación temporomandibular, columna cervical. Y esta es la que yo clasifico según la presencia de factor reumatoide. Entonces, si es positivo o negativo, yo le puedo conferir ese riesgo o ese pronóstico. La sistémica de la cual ya hablamos, que se acompaña de fiebre, adenopatías, de visceromegalias. La relacionada con entesitis, que es la única de los subtipos de artritis que es más frecuente en los hombres y compromete esqueleto axial, entonces puede comprometer columna, puede comprometer caderas y puede comprometer miembros inferiores. Inclusive puede tener dolor abdominal recurrente y algunos síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal y también mucho compromiso ocular. Tenemos la relacionada con psoriasis, en la cual podemos tener un paciente que tenga un compromiso en psoriasis previamente hecho o un paciente que no tenga psoriasis el mismo, pero que tenga un antecedente familiar de psoriasis diagnosticado o que tenga compromiso ungueal o dactilitis. Y hay un pequeño grupo de pacientes también que no es fácil de clasificar porque tiene como signos o síntomas de los diferentes subtipos de artritis y es la cual llamamos indiferenciada. Entonces, de esta manera es como podemos clasificar esa artritis. Entonces, ya tenemos nuestro paciente que llegó a consultarnos porque tenía algunos síntomas característicos de esa artritis, que nosotros lo examinamos y efectivamente le encontramos datos de inflamación articular, porque nosotros al examen físico lo podemos ver claramente. Entonces yo tengo que mirar qué exámenes de laboratorio me van a permitir hacer un diagnóstico más preciso. No es que haya unos exámenes más profundos como quisieran todos los papás que uno dijera, no, pues me saco el as bajo la manga y tengo el examen que le va a hacer el diagnóstico. No existe. No existe, pero yo tengo un set de exámenes de laboratorio que me van a permitir hacer ese diagnóstico diferencial. Entonces, todo lo que es cuadrito hemático, los reactantes de fase aguda, un frotis de sangre periférica, una LDH, una ferritina, nos va a permitir mirar si ese paciente tiene mucha inflamación sistémica, si tiene otros diagnósticos como por ejemplo un proceso oncológico, las leucemias pueden manifestarse con compromiso articular, entonces debemos estar muy atentos a esto. Tenemos que mirar cómo está el parcial de orina, cómo está la función hepática y efectivamente tenemos que hacer un adecuado y cuidadoso diagnóstico de infecciones, entre esas la tuberculosis. Nuestros países son endémicos de tuberculosis y muchos de nuestros niños han podido estar expuestos sin tener una enfermedad como tal, pero pueden tener una PPD positiva, por ejemplo, y necesitamos hacer pues ese tratamiento. Los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide, el HLA-B27, los vamos a pedir más para clasificar y para dar un pronóstico a ese paciente ya con diagnóstico de artritis. Entonces, los anticuerpos antinucleares nos van a permitir o nos confieren más bien un riesgo de uveitis. El factor reumatoide en los niños que tienen el factor reumatoide positivo me va a hablar de una enfermedad más agresiva, me va a hablar de un daño óseo más pronto, de una progresión hacia la edad adulta. Entonces yo tengo que ser un poco más agresivo con el tratamiento. Igual que el HLA-27 también me va a conferir un pronóstico en esos niños con artritis relacionada con entesitis. Las imágenes de ecografía articular me va a ayudar para mirar qué tanto compromiso puede tener una articulación, sobre todo articulaciones de difícil evaluación, cadera, hombro. Y resonancia nuclear magnética, que también la podemos pedir no para hacer el diagnóstico de artritis, sino para mirar qué tanto compromiso o daño óseo puede tener el paciente en determinado momento.
pero no existe un examen que por sí solo nos haga el diagnóstico de artritis. Tenemos además que ayudarnos mucho del oftalmólogo porque nuestros niños con artritis juvenil tienen un gran riesgo de uveitis, sobre todo aquellos, como hablábamos, que tienen los anticuerpos antinucleares o el HLA-B27 positivo. La uveitis es una de las principales causas de ceguera irreversible, entonces tenemos que cuidar a nuestros niños de esta complicación. Pero además de la uveitis puede tener otros cambios como glaucoma, pueden tener también ojo seco, pueden también tener escleritis, epiescleritis, entonces es súper importante que oftalmología le haga una valoración. El tratamiento siempre debe ser individualizado. En este momento tenemos muchísimos medicamentos que podemos utilizar para el tratamiento de nuestros pacientes y ya hoy por hoy no tenemos pacientes con gran discapacidad por falta de tratamiento. Entonces, no solamente son los medicamentos que podamos utilizar en nuestros pacientes, sino que además, como ustedes ven en la gráfica, hay una intervención que es en todos los sentidos. Tengo que hacer un apoyo escolar, tengo que dar apoyo a la familia, tengo que hacer una adecuada nutrición, tiene que hacer ejercicio. Son muchos las aristas que yo tengo que controlar en un paciente con artritis juvenil. El pronóstico va a depender de muchas cosas, va a depender del tiempo que se haya demorado el diagnóstico, de la efectividad del tratamiento y obviamente del tipo de artritis. Entonces, si yo o si el paciente tiene un compromiso temprano de cadera o de muñeca, tiene cambios radiográficos tempranos, ha tenido una mala adherencia al tratamiento o tiene lamentablemente una enfermedad que ha persistido activa a pesar del tratamiento, pues digamos que el pronóstico no va a ser el mejor. Entonces, para tener en cuenta, y ya para terminar, la artritis juvenil no se hereda, aunque no es prevenible. El dolor en una articulación es diferente a tener artritis, entonces siempre que el niño tenga dolor articular, sobre todo si es de características inflamatorias, debe ir a la consulta con el pediatra y el pediatra nos debe remitir al paciente para una adecuada valoración. Si tiene ese dolor al levantarse en la mañana y que mejora con el transcurso del día, ojo si lo ven cojear en la mañana y después la cojera desaparece. Si hace fiebre sin causa asociada a brote en la piel, si tiene antecedentes familiares o personales, ya sea de psoriasis o de enfermedad inflamatoria intestinal, también requiere una adecuada valoración. Y no olvidar la valoración oftalmológica. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado estos momentos y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias.